¿Qué tal? Estamos con Cecilia Blume, a quien ya conocemos en esta casa. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bien. Bueno, esta semana se ha abierto, no sin algo de aspereza, una discusión que en realidad tiene ya algún tiempo entre nosotros, que es la discusión sobre las concesiones de gas, lo digo en plural, aunque en medios se está describiendo las cosas como si hubiera un solo contrato que revisar, los defectos o los retrasos en la implementación de todas las variables de la matriz energética. Y tengo la impresión, Cecilia, que estamos recibiendo esta información sin mucha data cierta de referencia. De modo que el primer objetivo de este encuentro contigo es que nos cuentes cómo se organiza, cómo se estructura el circuito del gas en todas las variables que posee. Cecilia, cuéntanos, ¿cómo funciona esto? ¿De cuántas concesiones en realidad hablamos? Bueno, yo quisiera ir un poquito más atrás, César, porque creo que es importante que nos acordemos de dónde venimos. Eh, en la época del gobierno de Fujimori, viene la Shell y la Móvil y deciden, creo que es en la época del primer gobierno de García incluso, decide llevar adelante la explotación del gas. En ese momento, ¿qué se iba a hacer con el gas? En ese momento lo que se iba a hacer con el gas era generar energía eléctrica en Boque Pozo, o sea, poner una central gigantesca en Malvinas y con esa energía importarla, perdón, a Brasil. O sea, íbamos a tender torres y cables hasta Manaus y de ahí la metíamos al sistema interconectado brasilero. Eso era lo que íbamos a hacer porque nadie quería el gas. Entonces teníamos que consumir el gas, volverlo a energía eléctrica y esa energía eléctrica sí tenía un valor y había que venderla. Pasaron los años, se pelea Shell Móvil, ese cuento lo conocemos todos, y en la época del final del gobierno de Fujimori, se concesiona al sector privado la explotación del gas de camisea. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos una ley general de hidrocarburos, que es la ley 26221, que regula quién es la contraparte del contrato. Y esta ha sido una cosa muy graciosa, ver al primer ministro con el ministro de Energía y Minas, que no tienen nada que ver en el contrato, encaminarse bien contentos a pedir la renegociación del contrato. El contrato, la contraparte es Perú Petro, porque así lo dice la ley 26221, y así lo dice, obviamente, lo recoge el contrato de concesión. Entonces tenemos que hacia finales del el gobierno de Fujimori, y lo repito y mejor dicho, lo comento porque lo he escuchado y me ha dado risa un poco la falta de conocimiento, será porque ya pasó mucho tiempo y por eso la gente no se acuerda. Pero hacia fines del gobierno de Fujimori tuvimos un concurso público internacional en el cual hubo dos postores, pero no estamos hablando de dos postores, estamos hablando de dos consorcios postores de las más altas capacidades y de las más altas cualidades para la explotación del gas. Y ganó el consorcio compuesto por Pluspetrol, Hantec Petrol, son como 6 empresas, Repsol y los argelinos de Sonatrach. ¿Y por qué ganaron? Porque ofrecieron una regalía de 37.4%, o sea, de cada dólar que se saca, 34.7%, 36, se lo queda el Estado. Entonces, cuando estamos diciendo que no hay un impuesto suficiente y que el Estado no se queda con la participación, esto es absolutamente falso. La regalía es altísima, es la más alta regalía que tenemos en el Perú y eso se la queda el Estado. Entonces, tenemos que se hacen 2 contratos de concesión y no 3 como tenemos ahora. Se hace el contrato del campo para la explotación del yacimiento, y esta es otra falsedad, se está diciendo que vamos a recuperar el yacimiento siempre ha sido del Perú, nunca se ha quitado la propiedad del yacimiento. Lo que se le da al concesionario es la explotación del yacimiento, lo explota, saca lo que esté debajo del yacimiento, que en este caso son gas y líquidos, paga al Estado, da trabajo, permite que además tengamos la electricidad de las más baratas del mundo
Nosotros no hemos vivido la pandemia eléctrica que han vivido otros países que tienen precios eléctricos altísimos. ¿Por qué? Porque generamos con gas y con agua. Gracias a Dios el Perú tiene cantidad de agua y tiene cantidad de gas natural para poder tener unas tarifas de electricidad bajas. Y tenemos un segundo contrato, que es el contrato de concesión de transporte del gas natural. ¿Qué tenemos? Camisea, como todos sabemos, está en la selva. Y de la selva sacas el gas y lo tienes que traer al mercado. ¿Dónde está el mercado? Cerca de Lima. Lo traes hasta Pisco y en Pisco separas los líquidos del gas. El gas lo vendes a las centrales eléctricas que están por allí, etcétera, etcétera. Y los líquidos también los vendes. Parte los metes en barcos y los exportas, por ejemplo, el GLP, que es el problema que tenemos todos ahora. Y el resto, mucho del gas que se saca se reinyecta al reservorio porque, como sabemos, el gas no se puede guardar. Entonces, allí teníamos dos contratos. Teníamos el de concesión del campo y el de transporte. Y no teníamos el distribuidor a Lima. El distribuidor a Lima se abre 2 años después y se le da a Cálida, que ha hecho un magnífico trabajo, pues lo que ha hecho es dotar a la gente más necesitada de gas, energía y de gas en su casa. La energía eléctrica barata a partir de la explotación del gas y generar con gas, y el gas para tu cocina, para tu terma, para lo que tú usas en tu casa, para tu horno. Las personas que tienen gas, y te lo digo porque yo tengo gas en mi casa, yo tengo gas natural, pagamos alrededor de entre 6, 8, 10 soles de factura de gas al mes. Entonces, hay que ir a preguntarle a todas las personas que han recibido gas producto de la masificación que ha llevado adelante Calidad, cuánto pagan ahorita de gas para cocinar. Pero fuera de eso, tenemos que hablar de la cantidad de vehículos, los vehículos que usan el gas también para los taxis, por ejemplo, las personas que quieren ahorrar dinero, pagan más o menos 30 soles a la semana de un tanque de gas, vis a vis 250, 300 soles, que es lo que te cuesta un tanque de gasolina. Todo esto lo ha hecho Camisea, y aparte de eso, hizo una planta de licuefacción años después que la hizo Hantoil y que ahora está en sociedad con Repsol para exportar el gas. Entonces ahí hubo todo un tema de que nos íbamos a quedar sin gas, etcétera, etcétera, cosa que no fue cierta para nada, como lo demuestra hasta el día de hoy que seguimos teniendo bastante gas. Entonces, en ese momento lo que se hace es el Melchorita, que está por Cañete, lo que se hace es se baja el gas que viene licuado se transforma, mejor dicho, el gas que viene gaseoso se transforma en líquido, se mete en unos tanqueros y estos tanqueros lo exportan a Estados Unidos, a México, y ahí tienes un precio internacional. Yo quiero decirte otra mentira que están diciendo ahora. El contrato se ha renegociado un par de veces ya. O sea, no es que no se pueda renegociar, es que si tú quieres renegociar un contrato, tú agarras el contrato y buscas cláusula de renegociación y renegocias. Pero tú no le puedes poner una pistola a la otra parte, ni obligarla a hacer algo que además tú mismo, o sea, yo quiero saber qué es lo que quiere hacer el Estado, porque nadie ha escuchado qué quiere hacer el Estado con esa renegociación, qué quiere bajar, qué quiere subir, qué quiere modificar. Entonces, realmente lo que tenemos es una gran cantidad de mitos, ¿no? A partir de mucha falta de información. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con que ha pasado mucho tiempo y la gente ya no se acuerda de lo que ha pasado. De acuerdo, y entonces hay que regresar en el paso por paso. Primera idea de las varias que nos has ofrecido ahora. Son ahora 3 contratos de concesión, originalmente eran 2, y los contratos de concesión tienen una relación con la explotación de los lotes, hablamos del 56 y del 88. El Sí. transporte El que 88 es para el mercado interno, eso fue una cosa que se renegoció. O sea, todo el gas que sale el 88 es para el mercado interno. Y como no se usa porque no hay quien lo use, porque el mercado todavía es pequeño, hay que reinyectarlo, volverlo a meter al reservorio para que se quede en el reservorio, porque no lo puedes guardar. Como no lo puedes guardar, tienes que reinyectar. Entonces, esto que dicen que no hay gas, que el gas se va, yo he escuchado a la
Me he quedado bien impresionada escuchando a la vicepresidenta hace un par de días hablar de esto. Yo realmente digo que ojalá, en verdad, seguramente es por el paso del tiempo y porque no es su especialidad, pero sería bien interesante que alguien le explique al gobierno lo que significa camisea. Y sobre todo nosotros no hemos sentido, yo lo vuelvo a insistir en eso, nosotros no hemos sentido el alza del precio de la energía eléctrica y con eso el alza de precio de cuando quieres mandar a hacer un par de zapatos, cuando quieres trabajar en cualquier cosa, cuando quieres las señoras en su casa prender el foco de luz. O sea, las facturas de luz de los países vecinos son altísimas comparadas con nosotros. Pero Hay bueno, que llegar porque de varias maneras son una lista larga de componentes que hay que uf, mirar con cuidado para encontrar dónde están las cosas que tenemos que empezar a discutir. Voy contigo así en es. que el formato en el que se ha abierto esta rueda de discusiones no tiene ningún sentido. Sin embargo, pasémoslo por alto y vayamos a que ya desde las elecciones varias candidaturas de diferente signo político hablaban del gas, ¿no? Entonces, claro, están tres concesiones, no una. Extracción, lote 88, mercado interno, lote 56, exportación, lote 56, concesión del transporte, los tubos, distribución, Ujú, Lima. ujú. Vamos para, digamos, entre nuestro público hay estudiantes. ¿Por qué una concesión? ¿Qué cosa es lo que explica que el Estado entregue en concesión estos tres componentes? Mira, lo que explica la concesión es lo siguiente. La concesión lo que te permite al Estado como tal es que un tercero te haga una obra, la construya, la financie, ponga su plata, corra el riesgo y explote el servicio y tú le cobres. O sea, es como que yo le alquile mi casa. Igualito, yo recibo un dinero, ¿por qué? Porque el Estado no tiene la menor idea. Yo te puedo contar de primera mano, yo fui parte de la delegación que recorrió el mundo tratando de conseguir postores para que vinieran al Perú. Era una cosa complicadísima. Los bolivianos lo hicieron después que nosotros, pero era una cosa complicadísima porque nadie en el Perú había oído hablar del gas natural. Nadie tenía la menor idea de qué se hacía con el gas natural. Entonces lo que se hizo, se buscó gente como Pluspetrol, como HAN, como SK, como Repsol, Sonatrach, Tecpetrol, todos expertos, y esas empresas fueron las que vinieron consorciadas. Imagínate cómo será difícil el negocio, que no puede hacerlo uno solo, se tienen que consorciar. El otro lado de la competencia fueron los franceses, de Total Elfina, que es una multinacional gigantesca, que fueron los que quedaron en segundo puesto porque no entregaron tanta regalía. Entonces, ¿por qué una concesión? Porque la concesión es una especie de alquiler. Yo no corro el riesgo, yo simplemente me siento y rento todos los meses. Y mira, la rentabilidad es tan grande que el Cusco recibe por Canon $1 millón diarios. O sea, al año recibe 365 millones de dólares solamente en Canon. Entonces, tú tienes que ver qué hemos hecho mal como país de no mejorar la calidad de vida de las personas que viven y que reciben el canon. Las personas que reciben el canon son las personas de la región productora. Por lo tanto, las personas que reciben el canon son las personas del Cusco. ¿Por qué en el Cusco no se ha mejorado la calidad de vida de las personas? Eso hay que preguntárselo al propio Estado, no a este gobierno, a los gobiernos anteriores. Y a mí me encantaría ver que si este gobierno quiere hacer una renegociación, se plantee en esos términos para mejorar la calidad de la vida de la gente con el canon que tenemos. El canon es el 50% del impuesto a la renta. Entonces, es como cuando yo escucho esto, digo, no puedo creer que en realidad, y como te digo, la única manera de yo trabajar este tema es pensando, se han olvidado porque ha pasado mucho tiempo, porque si no, tendría que decir es que se han olvidado, no, es una ignorancia absoluta y una demagogia más grande todavía, porque todo esto se mezcla con el GLP. El GLP no tiene nada que ver con el gas natural es LNG, otro producto, es papa y camote. Obviamente el GLP sale en parte, es uno de los líquidos del gas, pero el resto lo tenemos que importar, o sea, tenemos que pagar al precio de afuera para importarlo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho consumo.
Entonces, y aparte de eso tienes el problema de GLP que lo tienes que envasar en Lima. Entonces, si tú hubieras, por ejemplo, invertido en envasadoras en el Cusco, tendrías una situación distinta, porque podrías llevar un ramal y quizás envasar en el Cusco. Pero todo esto tienes que separar los líquidos en esta planta de pisco. Entonces es bien complicado porque no puedes, estas megas inversiones, no las puedes tener por todo el país, porque el país no renta. Ahí vamos a llegar. Hasta acá entonces tenemos 3 concesiones. ¿Por qué 3 concesiones? Está claro que concesiones significa uno expertise, puede convocar a los que ya saben sobre esto, de modo que convocas empresas que comparten el riesgo y asumen en realidad el riesgo de la inversión y es Ponen la cobertura plata. financiera, ¿verdad? El financiamiento es más viable. Es a las empresas. Viable, claro, cuando es empresas que tienen una espalda de goodwill más alta que la que el Estado tiene para hacer cosas que nunca ha hecho. Expertise más financiamiento. Pero son 3 concesiones. ¿Por qué 3? Porque son 3 especialidades distintas. Una es la explotación del campo, en el cual están especializados X tipo de empresas. Otra es el transporte y otra es la distribución a las casas. Y quizá yo te podría decir que el transporte y la distribución son muy parecidos, simplemente uno es más grande que el otro. De hecho, aquí se diferenciaron, ¿verdad? Era una concesión primero, distribución y transporte. Siempre iban a ser 2, pero no conseguimos, desafortunadamente el Perú no consiguió nadie interesado, esa es la verdad, ¿no? El transporte ya era complicadísimo, la gente no quería venir a hacer transporte, entonces era de loco, porque lo que teníamos era tan absurdo que lo que teníamos era, yo exploto el campo, teníamos varios interesados, transporte nadie y distribución sí podías tener. Pero entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no teníamos el transporte? Porque acuérdate tú que el ducto iba vacío al principio, porque no había consumo. Ahí, Lucho Espinosa, que es un ingeniero que ha trabajado toda su vida en el Ministerio de Energía y Minas, crea una cosa que se llama la garantía de red principal, que simula que el ducto esté lleno a tal capacidad. Y eso se lo tienes que pagar al transportista, porque si no, no teníamos nadie que viniera a, explotar, a transportar. Entonces, si no hay quien te transporte, no puedes usar el gas, pues, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos de todo eso, tenemos que hablar. Yo creo que el ministro de Energía, que según la historia que yo he recogido, tiene muy buena relación con su sector, pero no es un especialista para nada, pero tiene muy buena relación con su sector. Estoy segura que va a poder sentarse con las empresas y le van a poder contar esta larga historia que yo de alguna manera estoy tratando de resumir, ¿no? Eso. Pero las 3 concesiones son por expertise, pero son por otra cosa. Es mucho dinero. Es muchísima inversión. Acá estás hablando de, dicen, los más conservadores 11.000 millones. Los más conservadores. Hay otros que te hablan de 30.000 millones. Yo no tengo la menor idea, pero casi siempre la verdad está por el medio, ¿no? Entonces me imagino que debe estar como en 15.000 millones. Eso es muchísimo dinero y las empresas no lo tienen para sacarlo y ponerlo en el Perú. De varias maneras, en volúmenes grandes de dinero, la diversificación por especialidades facilita la cobertura de financiamiento. Entonces, tenemos extracción, tenemos transporte y tenemos distribución. Pero cuando hablamos de distribución, dijiste Lima, y ahí viene la pregunta que creo que cae de madura. ¿Tenemos condiciones equilibradas de distribución en el resto del país? ¿O de lo que tendríamos que estar hablando es de distribución cuando hablamos de masificación del gas? Mira, no tenemos condiciones en el resto del país porque el mercado está en Lima. En Lima tenemos 10 millones de habitantes de los 30 del Perú. Entonces, ¿dónde está tu mercado? ¿Dónde te van a consumir? En Lima. El Perú ha dado otras concesiones. Hay una concesión en Ica que está funcionando, comenzando a funcionar bien. ¿Qué ha hecho el país? Ha dicho, ¿cómo hago para llevar el gas a otra gente, a otras personas, a otros mercados más pequeños? Ya, vamos a hacer una cosa que se llaman ductos virtuales. El ducto virtual no es otra cosa que un camión, el cual le metes el gas y llevas con una especie de grifo y ahí lo vuelves a volver líquido y lo metes a tuberías. Pero todo este tipo de cosas pasan por tener inversión. Yo sé que la gente de la distribución ha hecho un trabajo espectacular. Te digo porque yo me acabo de mudar y he tenido la suerte de que en mi cuadra había gas. Entonces he tenido una suerte de locos, pero no es lo común. Lo común es que la gente que tiene gas es la gente más necesitada de Lima. Y en Lima tienes 10 millones de personas. Entonces, sí, tenemos que llevar la distribución a otros lados, por supuesto, pero para eso tienes que hacer otra concesión. Y para hacer una concesión te tienes que preguntar quién va a venir a ser concesionario cuando le estás diciendo que le vas a quitar el contrato.
Además tienes que generar una demanda que ahora es... Pero exactamente, no tienes mercado. Mira, ¿qué nos está pasando? Te voy a dar un ejemplo facilito. Energía eléctrica. El Perú está electrificado casi el 95%. Todo el mundo tiene energía eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pueblos aislados? Te tienes que poner paneles solares, porque no hay cómo, la tarifa no te aguanta que tú pongas, o sea, no es negocio. Por lo tanto, o lo hace el Estado, ¿no? O tienes que poner fórmulas como paneles solares. Acabas de apretar el botón rojo. Lo hace el Estado Lo hace bajo el el Estado. solar y fuiste a Totalmente de electricidad. acuerdo. Vamos, todavía quedemos un minuto en distribución. Pues claro, tienes Perfecto. el 30% de la población concentrada en una sola ciudad, lo que Exacto. hace un difícil negocio Más estructural. las empresas. Ahí vamos a poner otra ficha que es la de la relación entre esto y electricidad en la que has insistido. Tienes el 30% de la población en una sola ciudad y tienes un problema de distribución fuera de Lima. El principio de subsidiariedad que está en la Constitución no debería marcar de alguna manera el modo en que el Estado se estructure para generar y facilitar esa demanda y la atención a esa demanda fuera de Lima. Totalmente de acuerdo contigo, pero si en el Perú nadie sabe hacerlo. O sea, ¿cómo vas a hacer algo que no sabes, que no tienes la menor idea? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a Petroperú, que es lo que nos encanta hacer? Oye, Petroperú, tú ponle ductos a las personas allí donde no hay demanda y donde nadie quiere llegar. Perfecto. Imaginémonos, por ventura, que lo hace Petroperú, que no tiene la menor idea cómo hacerlo, pero no importa, contrata ingenieros, compra todo, todo. ¿Quién va a pagar esa factura? Todos los demás. Entonces, sí, hay un montón de formas de hacerlo. Dicho sea de paso, ya la distribución ha crecido bastante. O sea, yo me acuerdo hace unos años no tenías la masificación del gas como lo tienes ahora. Todo se puede hacer más, pero tú te imaginas con qué cara le vas a decir tú a los inversionistas. Y si no le dices a los inversionistas, no importa, rol subsidiario, entra el Estado. ¿Así? ¿Y quién va a pagar eso? Si toda la plata sale de impuestos. Y si ahorita nos hemos dado cuenta con la pandemia que lo que necesitamos es salud, que los chiquitos necesitan educación, que necesitan no morir, no tener la anemia que tenemos ahora. Entonces, ¿qué prefieres tú? Ah, no, yo prefiero llevar tubos de gas a la gente que darle educación, que darle salud. O sea, todo eso lo podemos hacer si fuéramos un país con recursos. Pero desafortunadamente somos como la familia pobre. Este mes pagas el teléfono, el mes siguiente pagas la luz. Entonces tú tienes que priorizar dónde va tu plata. Ahora, pero en cualquier caso, de lo que tendríamos que estar hablando es de masificación, es decir, de O sea, multiplicar los puntos de distribución. a ver, lo que tenemos que estar hablando nosotros es cómo hacemos para darle energía barata o gas a la gente, porque lo mismo da que yo te dé una electricidad muy barata, porque tú lo que haces es prendes tu cocina eléctrica, ¿no? Pero obviamente más barato es el gas. Entonces, ¿cómo hago yo para llevarte a ti, campesino, gas natural? Te va, tú tienes que el gas natural lo tienes que transportar por ductos. ¿Eso es rentable o más rentable es el GLP, que es el balón de gas que conocemos todos y que tienen los países pobres? Ya vamos a hablar la verdad, porque los países pobres, pero lo que nos ha pasado ahorita es como tenemos que importar, perdón, el tipo de cambio, el dólar ha subido, ya sabemos cómo está el dólar y tú tienes que pagar algo importado. Entonces estamos todos pagando el dólar. Pero ¿qué ha hecho el Estado? Bien, a este fondo creado llamado el FICE, que tiene por lo menos más de 10 años de existencia, le ha metido ahora el GLP, pero ojo, esa diferencia la vamos a pasar a pagar todos. O sea, esa diferencia la vamos a pagar todos los que usamos electricidad. Entonces, no es que se aplaude a este gobierno porque ha bajado el precio del balón de gas, no. Un ratito lo ha bajado con la plata de todos nosotros. Y eso está bien. Eso es una forma en la que tú tienes que trabajar, porque finalmente el recurso hay que repartirlo entre los más pobres. Hay que ayudar a los más pobres, pero no con demagogia, con inteligencia, con un trabajo conjunto, sentándose con el consorcio, que entiendan esto. O sea, esto es, mira, no te lo digo yo tengo más de 25 años viendo este tema. Es una cosa de locos, de complicado, pero hay mucha gente que sabe, que conoce, las empresas saben todo lo que les ha pasado. Este ha sido un, un peregrinar realmente, ¿no? Para llegar a tener lo que tenemos. Entonces tú quieres matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿cuál sería la opción del gobierno? Mira, Petroperú, pero si ahí tenemos a Petroperú, que son unos genios. Lo primero que han hecho es votar 20 gerentes de Petroperú, con lo cual todos los que se han sentado no tienen la menor idea de lo que es Petroperú. Entonces le va a tomar un año entender
entender dónde está Petroperú, dónde están los yacimientos, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí vamos a arriesgar plata que debemos usar en salud, en educación, en esto. Bueno, será una decisión que tendrá que tomar el Congreso de la República, porque acuérdate tú que el rol subsidiario pasa por sacar una ley del Congreso. Pero esta ley o esto que quiere hacer el gobierno, ¿qué es? Yo coincido contigo que lo que quiere es que más gente tenga gas. Yo acá me pondría a pensar, ¿es gas natural? ¿Es GLP? ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿En qué lugar? Mira, en el Cusco, por ejemplo, se les dio en una época a las personas un bono, un vale. Las personas vendían el vale porque cocinaban a leña y no pensaban cambiar su matriz. Iban a seguir cocinando a leña, entonces vendían el vale. En vez de comprar GLP, vendían el vale. Entonces lo que hay que hacer es bien sinceros y decir, a ver, ¿qué queremos como país y cuál es la forma de encontrarlo? Pero no con un pleito en el cual la empresa nos está robando, la empresa no nos está robando, la empresa nos ha dado, las empresas nos han dado un montón, tenemos el gas, ya quisiera Chile tener lo que nosotros tenemos, ya quisiera Colombia, con la cantidad de petróleo que tiene, tener lo que nosotros tenemos. No hablo de Bolivia porque Bolivia tiene gas, pero ¿cómo tiene gas Bolivia? Cuando en el Perú se cerraron las puertas de Shell Móvil, los inversionistas se dieron la vuelta y fueron a Bolivia. Con las reformas y las nacionalizaciones en Bolivia no se ha metido un sol más. Entonces, los bolivianos están en problemas. Entonces, seamos pues razonables, no seamos demagógicos y tratemos de solucionar los problemas que tenemos, como que más gente tenga una energía barata, no necesariamente gas. Caigamos ahí. 3 concesiones, no una. Extracción, transporte, distribución. Un problema de distribución que tiene que ver con generación de demanda, digamos, aprendizaje de la cultura del gas, y que tiene que ver con subsidiariedad y expansión de la frontera de cobertura por resolver en un marco de prioridades que en este instante tiene urgencias terribles como salud y educación. También diría orden interno, pero es una discusión todo, todavía más grande. infraestructura, la gente no tiene carreteras, no tiene Pero postas. pusiste un punto que ahora quiero que podamos explicarle a todas y a todos los que nos ven. Es energía, no gas, el tema que hay que resolver. Y hay una conexión directa entre gas y electricidad. Lo dijiste también. De hecho, Lima es una plaza de consumo, no solo porque tiene el 30% de la población, sino porque las generadoras de electricidad que usan gas están en Chilca. ¿Cuál es la relación, Cecilia, entre gas y electricidad? Mira, en realidad las generadoras podrían estar donde quisieran, porque lo que tú haces es transportas, ¿no? Pero en realidad tú tienes acá una cosa bien importante. Mira, lo más barato para generar energía eléctrica, lo más barato, acuérdate que la energía eléctrica la necesitamos para todo. En el momento que tú prendes un foco en tu casa o prendes la licuadora, estás usando energía eléctrica. Nos quedamos sin luz, acuérdense los apagones, bueno. La energía eléctrica más barata es la que se genera con agua, que es la energía hidráulica. Entonces, la energía que nosotros generamos con agua, tenemos la suerte de tener montones de agua porque al Perú le sobra el agua. Tiene un problema, el agua está al otro lado. Entonces tenemos que hacer que cruce las montañas, etcétera, etcétera, o generar como se genera en el Cusco, como se genera en Arequipa, como se genera en otras partes. Tú generas energía eléctrica y la subes como energía en la transmisión, que son las torres de alta tensión, y cuando llega a tu casa la bajas en distribución. No es diferente al gas, es más o menos parecido. Entonces, lo que nos importa a nosotros no es que la gente tenga gas, eso es una tontería. Lo que nos importa es cómo hago para pagar menos de luz, ¿no? Todos los meses, porque esta luz no solamente es para que yo pague menos en mi casa, es para que cualquier producto que se venda en el Perú cuesta menos y por lo tanto tengamos más acceso todos a los productos, sean más competitivos y la gente los compre más. Para cualquier producto que tú tienes hay un monto relacionado con la energía. No hay nada que no sea con energía. No se me ocurre qué puede no hacerse con energía, pero casi nada, diríamos, por no ser, porque mañana me van a decir sí, hay no sé qué cosa que se hace. Pero en cualquier caso, nosotros lo que tenemos que tener, César, y yo creo que para todos los que nos están oyendo, es una conversación sensata, inteligente, desapasionada, una conversación que pase por decir, oye, un momentito, nosotros hemos hecho esto, hemos avanzado en esto y tenemos que avanzar más acá. ¿Cómo lo hacemos?
Claro, y la discusión es de la matriz energética, de la que el gas es un componente, no es el gas El gas y es la el segundo extracción. más barato, tenemos el segundo, entonces tenemos agua, tenemos gas, o sea, tenemos los combustibles más baratos para la generación de energía eléctrica, nos los dio Dios. Vamos aterrizando, Entonces tenemos que aprovecharlos. de acuerdo, vamos aterrizando los problemas que se están poniendo sobre la mesa y que creo que solo se pueden entender en este marco de variables múltiples. Exportación. Se ha Ujú, venido diciendo que la exportación tiene condiciones desventajosas para el Perú. Se ha dicho un montón de cosas que querría repasar brevemente contigo, que por exportación recogemos un precio asimétrico respecto al precio interno. Se ha discutido muchísimo, se discutió hace como 10 años ujú, si ujú, la adenda para el lote 56 como factor de exportación tenía sentido o no. ujú, ¿Cómo ujú. funciona o qué papel ocupa la exportación de gas dentro de este esquema de concesiones y qué relación tiene el material exportado con este problema? ¿Tiene alguna? De falta de masificación o de ampliación de la frontera de consumo de gas en el Perú. No, mira, hay gas de sobra, ¿ya? Y no solamente gas de sobra, la exportación del gas ha pagado en 11 años casi 4.500 millones de dólares de regalía. Entonces, tú tienes gas de sobra, tú reinyectas el 20% al reservorio, o sea, el 20% lo vuelves a reinyectar porque ni exportado podrías usarlo. ¿Por qué? Porque tampoco tienes capacidades de exportación más grandes de las cuales tienes instaladas. Entonces, el gas de exportación no compite con el gas para el mercado interno. Es más, sale de otro lote. No tiene nada que ver. El lote 88 lo tenemos para el país, para los peruanos. Entonces, es gracioso porque nadie te puede decir, oye, no tengo gas. Te dicen, en el futuro no va a haber gas. ¿El futuro de cuándo? Además, acuérdense que los combustibles, eh, vamos a ponerlo de una manera suave, como que cambian la moda, ya vienes a otro combustible que sea menos contaminante, que sea más fácil de explotar, etcétera, etcétera. Por eso comencé contándote la historia de qué íbamos a hacer con el gas de camisea en la época del primer gobierno de Alan García, más o menos inicios de Fujimori, inicios de los 90. Íbamos a exportar energía eléctrica porque nadie quería el gas. Hay otra cosa que no me quería olvidar, César, que es bien importante. Cuando tú usas gas natural en tu casa, tienes que cambiar los electrodomésticos. Para todo eso hay que adecuarlos, no es que los tengas que botar a la basura, pero para todo eso el Estado también ha hecho políticas de subsidio, que es bien interesante porque entonces las empresas te están ayudando a que tú cambies y puedas así consumir gas, ¿no? Gas natural. De modo que no es que no haya gas fuera de Lima porque se exporte, son dos cosas absurdas. No, pero además no es que no haya gas. El gas, lo que no hay es. Mira, imagínate tú una ciudad, vamos a poner el peor de los escenarios, el Cusco, porque el yacimiento está ahí, ¿no? Tienes pues Charate, que es el vecino rico, ¿no? Pero el vecino rico decidió que con el canon ha hecho 7 piscinas. Pero no importa, la gente en su casa no tiene agua ni desagüe. Entonces, y eso es una discusión bien importante del paternalismo del país. ¿Cuándo debes dejar tú que los municipios hagan lo que quieran con el canon? ¿No te parece a ti un poco lógico que tú puedes hacer lo que quieras con la mitad de tu canon o con un cuarto de tu canon, o que puedes hacer lo que quieras con todo tu canon una vez que hayas terminado de darle a tus vecinos, aunque sean los servicios básicos? Pero no puede ser que tú tengas pues 7 piscinas y que no tengas agua y desagüe. De acuerdo, vamos a llegar al canon de inmediato, pero Sí. regresemos un segundo a las exportaciones para repasar Ujú. dos cosas que se han venido discutiendo. La primera, la adenda de garantías o de soporte financiero de las reservas del lote 88 respecto al 56, donde hubo idas y venidas, ¿verdad? Un momento en el que se ofrecieron como garantía reservas del 88 para la exportación del 56, otro en el que suprimieron. Y la segunda, la famosa cláusula México y el problema de la falta de alternativas, si es que existe, en la indexación de un valor alterno al del mercado de los Estados Unidos, el valor de gas bajó. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en estos dos temas, Cecilia? 80% de mito, 20 de realidad, o casi nada de realidad. ¿Qué pasa? Cuando tú exportas el gas, tú tienes que poner un marcador. O sea,
es como que tú digas, ya, yo vendo la plata, ¿cuál es el precio de la plata? Precio Londres. Entonces tú vendes el petróleo, precio Henry Hub. Lo que pasó fue que parte del petróleo fue para México, entonces tenías la discusión de cuál era el precio. Todas estas cosas que han sido discutidas y rediscutidas están bien discutidas y fueron discutidas a partir de gente en el Estado que sabía mucho del tema. Yo recuerdo unas discusiones riquísimas con Jaime Quijandría, por ejemplo, que era un ministro que era de lujo, pues, porque Jaime Quijandría sabía de esto y nadie le podía contar el cuento. Por eso es tan importante que tú tengas un Ministerio de Energía y Minas y todos los ministerios capacitados para que se puedan sentar con las empresas. ¿Tú te imaginas cómo va a ser esta negociación? O sea, esta Esta negociación va a ser de negociación loco. NES, ¿no? Pues tendría que No, pero además no ser solamente eso, si habrán, porque si yo fuera la contratista me sentaría y diría, a ver, ¿qué quieres negociar? A ver, ¿qué quieres lograr? O sea, yo lo primero con una negociación es saber qué quiero lograr. Entonces, el tema de México, el tema del Henry Hub, el tema del precio internacional es un tema que tiene que ver solo con la exportación. El gas del lote 88 es para el mercado interno, hay montones de gas. A partir de este gas que se explota, el Estado recibe un montón de impuestos y hemos mejorado nuestra matriz energética, nuestra energía eléctrica es mucho más barata, porque la curva de demanda está llena de gas y de energía hidráulica y por lo tanto tienes mucho menos costo en la generación de energía eléctrica porque tu combustible es mucho más barato. Por lo tanto, los peruanos tenemos energía más barata. Pero claro, uno se acostumbra a lo que tiene. Yo quiero tener menos, pues quiero pagar menos, porque ¿para qué, no? Porque si hubiéramos sido otro país nos estuviéramos muriendo. Pero en cualquier caso, yo creo, César, de verdad que lo que uno tiene que tener bien claro son los principios. ¿Para qué necesitas el gas y qué necesitamos los peruanos? No nosotros los de Lima, que ya tenemos gas en muchos lugares, y en los lugares donde no tenemos gas, pues hay el gas que pone el GLP que te ponen, que compras tu balón, o el GLP que también lo ponen en el techo de tu casa en algunos edificios donde hay varias personas que lo consumen, varias familias que lo consumen, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en los ciudadanos que están fuera de Lima. Y para pensar fuera de Lima tenemos que darles opciones, como te he explicado. Y la opción no es decir, "Ay, yo voy a expropiar el yacimiento", porque, ¿y qué tiene que ver el yacimiento con el precio del GLP en el Cusco? Nada. de acuerdo. Mi hoja de trabajo me obliga a regresar un instante más sobre exportaciones para preguntarte Ya. de qué trató ese arbitraje que el Estado ganó por, entiendo que la reventa de gas exportado a plazas distintas del original. Mira, no lo recuerdo claramente, pero y no quiero meterme en un tema y responder algo que no sé, pero creo que era un tema de precio. Tú tenías un precio fijado Henry Hub y el gas se dejó en México. Entonces había una detracción que había que hacer y el Estado peruano ganó el arbitraje y se tuvo que pagar un dinero, las Bueno, empresas tuvieron que pagar un eso dinero final, ¿no? y me parece estupendo. Y hay una cosa, yo quiero, como esto es para abogados, yo quiero decirles que cuando el Estado se defiende y se defiende bien, gana. Gana. Mir, pregunten el CIADI cuántos arbitrajes ha ganado el Estado peruano. La mayoría. De hecho, es probable que ese arbitraje sobre precio destino final muestre que la cuestión de la cláusula en México es susceptible de soluciones. Pero quiero regresar a dos conceptos finales, Cecilia. Pero perdóname un ratito, César, pero no solamente eso, lo que demuestra ese laudo arbitral es que el arbitraje puede Funciona. llegar a darte la razón al que tenga la razón Funciona. y que se ejecuta eso como parte del contrato y como parte del contrato se resuelve el conflicto. De hecho, un contrato es una herramienta dinámica, ¿no? Y se supone que tiene Así efectos es. económicos. Ahora, dos conceptos finales. El primero, sobre el que has regresado varias veces y ahora quiero concretar. El valor económico para el Estado de una concesión. Dijiste regalías, canon e impuestos. ¿Cómo se Sí. articulan esas tres construcciones con concesiones de este tipo? A ver, regalía, canon, impuestos. Regalía es lo que tú le pagas al gobierno central por la explotación
del yacimiento por excluir al resto. A ti te dan el gas y excluyen al resto, excluyen a César Azabache, a Cecilia Blume de la explotación del gas. Nosotros no podemos explotar el gas. Solamente aquel que ganó la licitación puede explotar el gas. Y eso tiene varias razones, básicamente razones económicas. O sea, César Azabache y Cecilia Blume no podríamos explotar el gas, obviamente, ¿no? Entonces tú lo que haces es excluyes, pero a la vez le das todas las obligaciones. Tú me tienes que pagar la regalía. Luego, cuando tú pagas tu impuesto a la renta, que no tiene nada que ver con la regalía, una vez que tú tienes renta, tú pagas tu impuesto a la renta, aplicas tu tablita y tú pagas lo que tienes que pagar, la mitad de esa renta en calidad de canon regresa a la región productora. Por eso el municipio de Charate es probablemente el más rico del Perú. Eran San Marcos y Charate, no sé si todavía sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué regresa ese canon? Ese canon, mira, el Perú es el único país del mundo que tiene una cosa con un concepto del canon del que tenemos en el Perú. Hay cosas que le llaman canon, pero que no son canon. Nosotros, el canon, como el 50% del impuesto a la renta que regresa a la región productora, solo lo tiene el Perú. ¿Por qué lo tiene el Perú? Yo te cuento. El Perú lo tiene no porque se nos haya ocurrido, no, 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 no. El Perú las cosas son bastante más sencillas. Es porque los mineros, hace 1000 años, que estaban acostumbrados que en las minas, que estaban muy alejadas, donde el gobierno no llegaba, por supuesto, el Estado no llegaba para nada, los mineros hacían las carreteras, hacían las postas, hacían los colegios. Entonces te decían, ah, qué frescura, yo aparte de eso tengo que pagar impuesto a la renta. Entonces lograron que el gobierno destinara impuestos, que es, ojo, la caja única, el principio que todo va al MEF, etcétera, etcétera, destinara parte de esos impuestos a las regiones productoras. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la gente. El problema es que cuando tú destinas esto, no los condicionas. Entonces, se hace cualquier cosa con estos recursos. Hay muchos lugares que usan bien el recurso. No estamos diciendo que todo el Perú lo use mal, no. Pero sí estamos diciendo quizá que Lima podría apoyar más, que el sector privado, quizá con el tema de obras por impuestos o ideas al respecto, podrían apoyar bastante más, que las mismas empresas que trabajan en los lugares aislados también pueden apoyar. O sea, acá es un trabajo conjunto y no se trata de venir acá a sacarnos trapos sucios. Acá lo que se trata es de venir y decir cómo hacemos que para que la gente tenga energía más barata, nada más. ¿De acuerdo? Y si queremos medir cuánto es la rentabilidad para el Estado para esto, hay que mirar impuestos más regalías. Y si queremos La ver... rentabilidad es altísima, ¿no? No tengo las cifras ahora, pero más o menos lo que te dicen es que entre regalías e impuestos en 15 años se ha aportado 40.000 millones de soles. Eso es una barbaridad. 40.000 millones, o sea, tiene todos los ceros del mundo. Un Ese es el número que se maneja. último tema, Cecilia, solo para abrir el terreno y tener el mapa completo. ¿Qué relación tiene toda esta discusión con el gasoducto del sur y los tubos que Uy. están parados? ¿Qué papel tiene el gasoducto del sur en todo el planeamiento sobre explotación y distribución del gas en el Perú? A ver, en un momento para masificar el gas y para llevarlo al sur, se pensó hacer un gasoducto que iba al sur. No había bien claro el punto donde iba a ir el gasoducto y habían bastantes discusiones, pero se iba a hacer el gasoducto. El tema es que hubo una presión de Odebrecht para que se haga el gasoducto. Presión que, como sabemos, no solo fue una presión teórica ni con números, sino fue una presión de otro tipo. Dado esto, se dejó sin efecto el proyecto y ahí tienes toda la discusión que había salido antes, que si había gas para llevar por ese ducto y cuánto iba a costar. Entonces te decían, si hay gas, pero ¿vale la pena llevarlo por una red de ductos o no es más barato llevarlo a un puerto, meterlo en un tanquero y volverlo a regasificar en hilo? Entonces, toda esta discusión que debió ser una discusión técnica con números al costado, se volvió una discusión de corrupción, porque ahí tuviste metido a Odebrecht y Odebrecht hizo pues lo que ya todos sabemos que hizo. Tienes los ductos tirados, efectivamente, en el Valle del Urubamba tienes un patio de ductos impresionante, que ya le deben haber salido flores y plantas encima, porque No está estamos tirado pagando por el así. mantenimiento de esos tubos, ¿no?
Pero obviamente que lo estamos pagando, porque además todo se va a ir a arbitraje, todo va a ser una cosa de locos, pero yo creo que no hay forma en la cual tú puedas amistarte con la corrupción, ¿no? Eso es, eso desafortunadamente fue algo tan corrupto que realmente no hay cómo reparar ese daño, pienso yo, ¿no? Ahora, claro, si tú concesionas de nuevo el gasoducto sur, tendrías que traer otro concesionario. ¿Qué concesionario va a venir a ponerte un gasoducto cuando tienes un primer ministro que sale a las primeras un domingo y dice que va a expropiar o nacionalizar o como se quiera? Hay que decir entonces que la mecánica de negociaciones, de correcciones o de desarrollo de la matriz energética supone, primero, pensar en distribución y segundo, pensar que todavía tienes proyectos, el propio de distribución, pero también el del gasoducto del sur, por poner en el mercado, porque una concesión significa expertise más financiamiento, y tienes en este instante, ¿cuánto es el costo, Cecilia? ¿40 millones al año para mantener tubos que están inoperativos? No sé si son 40, pero es un montón de plata. En cualquier caso, es plata que estamos votando porque no sabemos si se va a hacer y ya podríamos tener otro concesionario que se estuviera encargando, De acuerdo, ¿no? de Pero acuerdo. somos incapaces de tenerlo porque como seguimos de pleito entre todos y el tema de Odebrecht no tiene cuándo acabar, entonces no somos capaces de concesionar. Y ahora tú no puedes concesionar nada porque nadie va a venir, salvo que el presidente nos sorprenda y salga de un mensaje serio de lo que son las inversiones. El Perú no es un país bueno para la inversión ahora, tenemos un dólar muy, muy alto, tenemos un Banco Central de Reserva que hasta ahora no sabemos quién es, tenemos unos ministros que no tienen mucho conocimiento, por ejemplo, de la materia de energía y minas. El ministro de Energía y Minas, a pesar de que las empresas comentan que es una persona de buena voluntad, no tenemos la menor idea de cómo van a ir los pleitos en el gobierno entre los ministros y todo esto crea inseguridad. Al crear inseguridad, los inversionistas no van a venir al Perú, porque le van a preguntar a su embajada, oye, mira, ¿qué tal el gobierno? ¿Creen que se puede invertir? ¿Creen que nos da señales correctas para invertir? Pues tenemos al presidente de la República que lo único que hace es tratar de traer inversión, aparentemente, y al pobre Pedro Franque, que lo único que hace es tratar de decir que el Perú todo es un leche de rosas, y por otro lado tenemos otros ministros que no quiero ni nombrar, pero que todos conocemos, que lo único que hacen es petardear lo poco que tenemos de bien. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es ocuparnos de que el gas llegue de la mejor manera, la energía, mejor dicho, barata, llegue de la mejor manera a la gente más pobre. Y para eso necesitamos una conversación entre todos, pero no necesitamos un pleito ni amenazas, necesitamos conversar, necesitamos poner las herramientas sobre la mesa, necesitamos que el Perú sea un país para todos y no sea un país excluyente. No necesitamos que los jóvenes estén pensando irse del Perú. No, necesitamos un Perú mucho más inclusivo donde el gas llegue a todo el mundo o la energía barata. Entonces, solo así vamos a poder vivir en paz. Pero para eso tenemos que recordar y comprender lo que ha sido Camisea para Todos. Información para poder empezar a revisar políticas públicas que tienen sentido en la medida en que estén documentadas y tengan objetivos claros. Ha estado con nosotros Cecilia Blume, repasando información básica para poder entender de qué debemos hablar cuando hablamos de energía y de gas en el Perú. Gracias, Cecilia. Bueno, quiero agradecerles a todos este tiempo y nada, discutamos, conversamos. Ojalá las universidades, los colegios profesionales sean un foro para hablar no solo de los temas legales, sino el tema legal junto con el tema técnico, porque acá las cosas no caminan si no están de la mano. Gracias a ti, César, y creo que tu trabajo es súper importante en este tema. Gracias.